compañeras, compañeros, bienvenidos a este acto del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, un acto donde nuestro partido y nuestra tendencia en particular se propone desplegar una fuerte campaña alertando a los trabajadores sobre este operativo electoral en marcha de encubrimiento de una crisis excepcional y donde creemos que es fundamental una intervención tenaz hacia la clase trabajadora, preparatoria para intervenir en este proceso, y estamos muy contentos de esta convocatoria, todos los allegados, simpatizantes que se han acercado, y fundamentalmente destacamos que están presentes las compañeras y compañeros de la lista provincial multicolor de ATE, como Marilyn Gómez, que encabeza la lista de cara a las elecciones de ATE del 7 de agosto, Luis Canalis, Sebastián Fernández. También están las compañeras y compañeros de Tribuna Docente, de la UJS, del Plenario de Trabajadoras, de la 1969. Así que es un día muy importante porque lo tenemos acá al compañero dirigente nacional Marcelo Ramal, a Lucía Fernández y a Gustavo Fenoy, que son candidatos locales a diputados nacionales en las listas del Frente de Izquierda Unidad. Y bueno, es una gran ocasión para dejar este mensaje hacia la izquierda revolucionaria y hacia todos los que nos reclamamos del camino de la independencia política, de la lucha por el socialismo. También hoy estamos un poco golpeados porque un centro cultural hermano, Centro Cultural y Social El Birri, ha sufrido un incendio donde ha habido grandes pérdidas, y desde acá queremos expresar toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo, porque estamos seguros que esa comunidad, ese colectivo del Centro Cultural va a salir adelante, porque nosotros también nos sentimos hermanados y nos sentimos parte de esa lucha por la cultura que se libra en ese bastión que es el Centro Cultural y Social El Birri. Así que bueno, planteo un aplauso para los compañeros del Birri. Y sin más, vamos a dar la palabra a una compañera que es trabajadora precarizada, acompañante terapéutica, psicóloga, organizadora del Plenario de Trabajadores, Lucía Fernández, que nos va a dirigir la palabra. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Les damos la bienvenida a este acto de la tendencia pública del Partido Obrero. Es un acto que tiene una característica muy particular. Es un acto de refuerzo y de apoyo al voto al Frente de Izquierda Unidad. Pero este apoyo está enmarcado en una caracterización política y con un posicionamiento político que es muy concreto. Con esto apelo al papel del parlamentario revolucionario, que tiene que ver con la agitación y con la propaganda de un programa político específico para una etapa. Entonces nos preguntamos, y es nuestro deber explicar, ¿en qué lugar estamos los trabajadores de la izquierda en este momento? Y para ir a eso, no hace falta más que salir a la calle y ver cómo permanentemente la gente se vive quejando de las condiciones en las que se encuentra atravesando, digamos, su situación económica, las condiciones de vida de la clase obrera, que son terribles. Cuando lo vemos reflejado en el ámbito provincial, lo que vemos es que dentro del progresismo de Lifchitz, esto que dice ser progresismo por parte de Lifchitz, lo que aparece en escena es un ajuste descomunal que va completamente en línea con la misma política a nivel nacional, que comparte con el resto de los gobernadores también, y que se ve reflejado tanto en los tarifazos, que son completamente
impagables e imparables, no paran de crecer, con salarios de docentes y estatales que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, con la profundización en la precarización laboral, que en esto me quiero detener un momento, porque es realmente terrible la situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de todas las reparticiones públicas de la provincia. Es decir, tenemos monotributistas y contratados que hace meses se encuentran sin cobrar. Situaciones muy particulares, donde todos los derechos laborales se encuentran completamente vulnerados. Por ejemplo, compañeras que no solamente no cuentan con la licencia por maternidad, sino también que tampoco pueden facturar todos los días que no trabajan, ya que ese es un ingreso menos que entra al interior del hogar. Frente a esto también tenemos puros obstáculos de parte de la burocracia sindical en relación a esta lucha sobre precarizados. Una parte de la burocracia dice son 1.500 precarizados, otra dice son 5.000. Lo cierto es que ni siquiera tenemos el número de la cantidad de precarizados que se encuentran trabajando para el Estado, en donde lo que caracterizamos es que la precarización laboral se ha convertido en una política de Estado. El Estado es el principal negrero, compañeros. Para ir más allá en relación al lugar de las políticas provinciales, no solamente tenemos la adhesión al pacto fiscal, ahora también tenemos la adhesión a una nueva ley nacional de ART que deja completamente desprotegidos a todos los trabajadores en la provincia con el índice más alto de todo el país de siniestros. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué hace la burocracia sindical al respecto? Bueno, piensan llamar a una audiencia pública, con lo cual decimos que es aleccionadora la tregua de esta burocracia sindical frente a semejante ataque a la clase obrera. Pero además se suma también, recordemos que es una burocracia sindical peronista, que ha tributado junto al kirchnerismo por la victoria del sojero Perotti. Lo que hace también es, dejar pasar cada despido, obstaculizar esta lucha contra la precarización, cerrar paritarias a la baja. Es decir, que el papel de la burocracia es muy claro, viene a allanar el camino a Perotti, que ya ha dicho sin pelos en la lengua que sobran empleados estatales. Es decir, compañeros, la precarización laboral es clara, que se va a abordar mediante despidos. Y esto es importante señalar porque ha sido un caballito de batalla por el cual se ha cooptado a la burguesía agraria, con la cual se ha generado un cambio de frente y ha descontado al macrista Corral y a Bonfatti. Entonces, decimos, ¿cómo se enmarca este proceso electoral? La caracterización de la tendencia del Partido Obrero es que este proceso electoral se encuentra bajo la tutela del FMI. Y esto quiere decir que todos los bloques políticos patronales se encuentran completamente atados al capital financiero internacional. Y además se suma, y lo que aparece como relieve, es la condición semicolonial y la vulnerabilidad política y económica en la cual se encuentra nuestro país. Entonces, cualquier recambio patronal va a tener que venir a hacer una tarea específica que tiene que ver con renegociar con el FMI una deuda externa e interna también, que es ilegítima, que es usuraria, que es fraudulenta y que nosotros decimos de ninguna manera. Entonces lo que buscan es la legitimidad popular de otro gobierno capitalista que pueda llevar a cabo las medidas que no pudieron ser llevadas a cabo hasta el momento. Por ejemplo, Macri y Pichetto plantean una reforma laboral dentro de las reformas estructurales que tienen que hacer para llevar a cabo, estas exigencias del FMI,
que no pudo concretar, y que no las pudo concretar, y esto es importante señalarlo, por la intervención de los trabajadores aquel 14 y 18 de diciembre, después de un triunfo electoral en el 2017 del macrismo, que los obligó a poner un freno de mano y decir, bueno, no vamos a poder ir como queríamos ir. Entonces, por su parte, los Fernández lo que plantean es un pacto social. Este pacto social, disfraz de una reforma laboral también, por un lado, que se presenta como progresista y que nos lleva a un momento de la historia de la clase obrera completamente oscura. El pacto social derivó en la AAA y posteriormente en una dictadura militar. Esto es muy grave. Esto no se le puede escapar a los trabajadores. Hay que llevar y hay que comunicarlo y transmitirlo. Entonces decimos que estas elecciones se encuentran completamente atadas con alambre. Es decir, esto tiene un motivo y que no solamente responde a la crisis económica que se encuentra ahí vigente y profunda, sino también que responde a que el telón de fondo de este proceso electoral se encuentra en él un despliegue de luchas obreras que aparecen en todo el país, de punta a punta. Están aisladas, ¿sí?, parciales al momento, pero que existen. Y es importante señalar que los partidos del régimen a eso lo ven perfectamente. Quienes no pueden ver esta cuestión es la izquierda electoralista, que desaprovecha las contradicciones existentes que pueden marcar un rumbo, una intervención histórica de la clase obrera. Entonces, hablando de las luchas, por ahí desviándome un poco del tema, pero traer a colación unos protagonistas fundamentales de lucha de este último periodo que tiene que ver con el movimiento de la mujer. Y me parece fundamental señalar en primer lugar una cuestión, y que tiene que ver con lo siguiente. El auge de este movimiento de la mujer en este último periodo está completamente anclado a la situación que enmarca el auge del movimiento de la mujer, es decir, a una crisis que es excepcional. Y así ha ocurrido también en el auge de los movimientos de la mujer a lo largo de la historia. Entonces este movimiento de la mujer aparece como consecuencia de la expresión de la brutalidad de un régimen en completa descomposición. Y esto se ve reflejado en el aumento de femicidios, en que no cesan las muertes por aborto clandestino, en el aumento de la trata de mujeres y de la desaparición de mujeres. Entonces, me parece interesante señalar lo siguiente. Nosotros desde el plenario de trabajadoras introducimos al movimiento de mujeres una consigna fundamental, y es la siguiente: el Estado es responsable. Ahora bien, hay que tener cuidado con cómo se está encaminando esa consigna al interior del movimiento de mujeres. Porque la introducción de esta consigna en el movimiento de mujeres por parte del plenario de trabajadoras, que fue un triunfo, ahora parece de alguna manera bastante desvirtuada, porque dicen, bueno, el Estado es responsable porque el Estado está ausente. Votemos bien en el 2019. No, compañera, de ninguna manera. Nosotros sabemos cómo todos los bloques políticos patronales son completamente responsables de haber negado por completo todas nuestras reivindicaciones, de estar completamente anclados al clero, todos, menos el Frente de Izquierda. Entonces es importante señalar que esta consigna tiene un carácter fundamental. Porque cuando nosotros decimos que el Estado es responsable, lo que decimos es que el Estado es el que está encargado en este momento, y siempre, de la regimentación, pero ahora mucho más profunda, de la mujer trabajadora, para servir al capital. Entonces lo que notamos, y que hablamos también, bueno, con Marcelo y demás, es que el movimiento de mujeres se
crisis de dirección, es decir, no hay una dirección que la encamine a que las reivindicaciones de la mujer lleguen a una victoria. Lo que se requiere para ello es la intervención de un programa revolucionario que vaya y que luche contra todo tipo de opresión e incluir al movimiento de mujeres en una problemática que tiene que ver pura y exclusivamente con una problemática de clase. Entonces, en función de esto, y vuelvo a retomar, es crucial la unión de todo el movimiento obrero, la unión de ocupados y desocupados, la unión obrera campesina, la unión de la mujer trabajadora, de los jubilados, de la juventud, conjuntamente con la izquierda revolucionaria, para poder dar una salida victoriosa a cada una de las luchas que emprendemos, con una perspectiva y una salida propia de los trabajadores. Entonces, con ello y para terminar, nosotros llamamos a votar al Frente de Izquierda Unidad porque es el único bloque político que puede separar tajantemente a los trabajadores de los bloques patronales, del régimen. Pero este apoyo se encuentra sujeto a la lucha inclaudicable por una salida de poder. Y eso será a partir y a través de una asamblea constituyente, libre y soberana, que pueda dar curso y que pueda desenvolver y solucionar a partir de medidas políticas y económicas y cortar con la sangría de la clase trabajadora. Por ello, y sin más, los saludo y bueno, fuera Macri, fuera el FMI de Argentina y de América Latina, Asamblea Constituyente, libre, soberana y con poder, reconocimiento de la tendencia pública del Partido Obrero y de los más compañeros y compañeras expulsados por la actual dirección. ¡Viva la lucha revolucionaria! ¡Viva el Partido Obrero, compañeros! Bueno, para continuar con este acto, vamos a convocar al compañero, también candidato a diputado nacional, dirigente, docente del cordón industrial, que en la última elección fue el referente, el tribuno que obtuvo la mayor votación de la izquierda a nivel nacional registrada, Gustavo Penoy. Buenas tardes. Bueno, después de esta presentación, mi corazón está más cerca de Santa Fe, ¿no es cierto? Digo, porque esa batalla que libramos en el cordón industrial no le pertenece solamente a los compañeros del cordón industrial, sino que le pertenece y ya es un capital que le pertenece a esta tendencia que ha nacido al calor de esa batalla electoral. Así que bueno, gracias por la presentación y también gracias por esa tributación que hicieron ustedes para lograr ese 10% en el cordón industrial, en un bastión obrero de la provincia de Santa Fe, y donde dimos una excepcional batalla para defender la única banca obrera y socialista con que contaba la provincia de Santa Fe. Y en esa batalla se fueron desplegando una serie de elementos que hoy han cobrado materialidad y fisonomía en la lucha por el reconocimiento de nuestra tendencia pública e internacional. Es decir, que en estos meses de dura batalla estuvimos desenvolviendo, a veces de manera hasta inconsciente o no explícita, un debate y una lucha de carácter estratégica. Y este es el primer elemento, me parece a mí,
que muestra estas elecciones con un grado de excepcionalidad que no han tenido otros procesos electorales. Y en la recorrida que hacíamos ayer por Rosario y hoy por Santa Fe, se fueron desenvolviendo estos elementos de características singulares, pero me atrevo a decir que estos elementos ya adquieren una trascendencia y que lo convierten en elementos de característica extraordinaria. Lo primero tiene que ver con las elecciones, y lo decía muy bien Lucía. ¿En qué marco se están desenvolviendo estas elecciones? Y este es el primer elemento que nosotros debemos caracterizar y trasladarle a las masas, a los trabajadores, a la juventud que se organiza y desenvolver en esta campaña electoral. Nosotros decimos que estas elecciones se desenvuelven en un marco de crisis y de bancarrota terminal del capitalismo. Y decía Lucía que esa fecha de vencimiento se la puso el movimiento obrero resistiendo la reforma tributaria allá en diciembre del 2017. Decía Lucía, el freno de mano que el movimiento obrero le impuso a la ofensiva del capital contra las masas. Y ese proceso de intervención de las masas hizo o abrió un escenario que nosotros caracterizábamos de crisis de poder, del desenvolvimiento de una perspectiva para un gobierno de trabajadores en Argentina. Ahora bien, ¿pudimos desenvolver como partido esa caracterización? Bueno, esta tendencia interpela al partido y a toda la izquierda en su no desenvolvimiento de esta caracterización de crisis de régimen y de crisis de poder. ¿Y qué quiere decir? Que en la Argentina se había una situación de crisis de régimen, que las clases dominantes, que la burguesía ya no podía gobernar como lo venía haciendo. Y puso también de manifiesto la intervención popular los límites de una ofensiva contra las masas. Y el macrismo, que se había convertido en una opción estratégica para derrotar a los trabajadores, tuvo su primer cuota de retroceso. En esos momentos es cuando el FMI interviene en la política nacional y coloniza ya no solo el proceso electoral, sino la política económica del país. Es decir, el FMI instalado en el lugar donde se digita la política, que es en el Banco Central. Es decir, Argentina ha sido recolonizada nuevamente por el FMI. Y es el FMI y los organismos internacionales los que han digitado una y otra fórmula que hoy se presentan como salida de esta situación transicional y de crisis. El FMI ha puesto primero a un salvataje a la fórmula de Macri, un gobierno en bancarrota que ha perdido en todas las elecciones provinciales donde se ha presentado, y ha colocado al PJ como un salvavidas para ese gobierno en bancarrota. Y por el otro lado, en la fórmula Fernández-Fernández, ha colocado un hombre del capital internacional, el que fue partícipe e ingeniero de la FJP en los 90, que su derrotero político lo ha hecho saltar de un partido al otro, pero siempre vinculado y defendiendo los intereses del capital internacional. Esta es la primera singularidad que quería destacar de las elecciones o del marco donde se despliegan las elecciones nacionales, de la bancarrota capitalista y del operativo distraccionista
que al conjunto de las masas y de los trabajadores le quieren hacer creer que votando a una u otra fórmula hay una salida de esta situación. Bueno, el Partido Obrero y nuestra tendencia dice que en estos marcos no hay salida, que en los marcos del capital no hay salida. Hay un informe que ayer lo desenvolvía en Rosario, un informe del Fondo Monetario Internacional, donde habla de las perspectivas de la economía mundial y hace una radiografía, un diagnóstico de la situación de cara al futuro. Y la mirada que tiene el Fondo Monetario Internacional sobre la situación internacional es de un agudizamiento de esta crisis, de una bancarrota total. Y tiene a América Latina como lugar donde este panorama es más decepcionante que nunca. Y destaca dos países de esta situación, o de esta radiografía internacional. Uno de esos países es Turquía y el otro es Argentina. Y dice el informe internacional que junto con Turquía, el FMI y los organismos internacionales tienen como propósito y como objetivo estratégico estabilizar sí o sí la economía de Argentina. Y da una serie de elementos de la vulnerabilidad de la situación de Argentina. Y entre ellos dice, Argentina cuenta con una elevada deuda externa y esa elevada deuda externa representa un porcentaje alto del PBI nacional, un proceso inflacionario que no se detiene, tiene bajas reservas internacionales y sobre todo existe en Argentina una pobre efectividad del gobierno nacional. Es decir, que marca a Argentina con un desarrollo débil y una gran incertidumbre política. Esos dos elementos se conjugan, dice el informe, para que los sectores se retrasen más de la economía. Y marca algunos, la automotriz, la construcción, los bancos, pero también marca las municipalidades y sobre todo la provincia, que van a entrar, sí o sí, en una situación de default. Es decir, van a entrar en una cesación de pagos porque muchas de las provincias y las municipalidades se han endeudado con moneda extranjera. Marcan a Argentina como uno de los únicos países donde el crédito privado se ha contraído. Y sin embargo marca que esta situación de pérdida de algunos sectores, los únicos que han ganado son los bancos en Argentina. Y ahí aparecen las famosas LELIQ. Es decir, ante la imposibilidad del crédito privado, se compensa con una alta tasa en las LELIQ. ¿Y por qué digo las LELIQ? Ayer, si alguno vio los programas políticos que aparecen en la noche, en Animales Sueltos, se fugó una noticia, ¿sí? Que va a haber en la Argentina, en relación a la LELIQ, una disminución de las tasas de interés de la LELIQ. Y digo fuga porque una característica extraordinaria de estas elecciones tiene que ver con el ocultamiento total de lo que va a suceder en la Argentina. Y esa, hoy lo decía Marcelo, esa corrida a la ventana donde se fugó lo que va a pasar con las LELIQ, puso en cuestión todo el proceso electoral. Es decir, que asistimos a unas elecciones de un hermetismo total. Ahora bien, este informe del FMI a mí me expresa
dos elementos de importancia. Primero, que la situación de crisis en la Argentina y lo que preocupa al FMI se van a profundizar. La situación de Argentina va a desencadenar una crisis aún mayor. Y lo que está en juego en Argentina es que el desenvolvimiento propio de esta crisis puede poner aún más en jaque al principal elemento estratégico del capital para domesticar y para dar una salida a la situación de crisis internacional. Es decir, el sujeto histórico que vino a rescatar de la crisis en la Argentina ha entrado en bancarrota y esa bancarrota se va a profundizar. Y el segundo elemento, que me parece que el más importante y el que hay que desarrollar, tiene que ver que con la profundización y la bancarrota del capital, sí o sí, van a entrar choques aún más violentos de las clases sociales. Va a haber una agudización del conflicto social y político. Es decir, que los choques van a ser aún más violentos. Y las elecciones tienen que permitirnos y tienen que servir para hacer una tribuna, primero que devele el ocultamiento que hay atrás de todo este proceso electoral, pero después como una tribuna que le diga a los trabajadores y a su vanguardia los choques sociales inevitables que se están por venir en la Argentina. Y Lucía acá hablaba de las luchas obreras. Bueno, decía todo el régimen de fraude laboral, de privatizaciones, de precarización laboral. ¿Y los obreros salen a luchar al calor, digamos, de sus situaciones laborales, del fraude laboral? Salen a luchar. Hablábamos ayer en Rosario de las tomas de fábrica que inauguró la toma de AGR Clarín, después PepsiCo. Bueno, hoy se encuentra Minetti, la fábrica esta de Mielcita. Es decir, hay una tendencia general a las luchas. Este es el desenvolvimiento que nosotros queríamos hacer en la campaña electoral, de darle una salida y una orientación de poder a esas luchas. Y para terminar, hoy nos hacíamos una pregunta, por lo menos yo, si nuestra tendencia es viable y tiene una perspectiva histórica, una perspectiva cierta y posible. Y para eso ayer compré el libro que ya había leído sobre la Revolución Tradicional. Y lo volví a leer, el prólogo. Y ese libro fue escrito en 1936, editado en 1937, y hablaba de unas condiciones totalmente adversas para el desarrollo de una tendencia. Existía una derrota de característica internacional del movimiento obrero, el fascismo, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, la burocracia soviética que se había convertido en protagonista y que había colaborado en esa derrota de la lucha del movimiento obrero. Hoy nos encontramos en una situación internacional totalmente diferente. Es decir, que nuestra lucha por la tendencia tiene una perspectiva no solamente de carácter nacional, sino internacional. Y lo demuestran las rebeliones en todo el continente. Ayer hablábamos de la rebelión de Puerto Rico. Otro elemento que también todas las radios nos preguntaban. ¿Hay una tendencia a la rebelión popular en el continente? Pero claro que sí. Y esa rebelión empalma con la lucha que nosotros estamos desenvolviendo por la tendencia, por el derecho a la tendencia pública del Partido Obrero. Y en Puerto Rico hay varios elementos que se sintetizan. Primero, porque
porque la rebelión puertorriqueña tiene que ver no con una situación del capital en su etapa imperialista, empoderado, sino que estamos asistiendo a rebeliones populares en la isla Boricua de un retroceso histórico del capital. Y en Puerto Rico también se puede ver la línea de intervención estratégica del imperialismo. En Puerto Rico han intentado el lavallato, o en nuestra versión nacional, los cuadernos, para darle una salida institucional, de características electorales a la rebelión popular. Le han dicho al pueblo puertorriqueño: no hay que derrotar al gobernador de isla, sino que esta lucha tiene que desenvolverse en las elecciones del 2020. Es decir, lo que acá nos plantea, no luchemos, no nos enfrentemos al capital, sino que hay que votar bien. Esta misma estrategia es utilizada por el nacionalismo puertorriqueño, que llama a la juventud y a los trabajadores a votar bien en el 2020. Y el pueblo puertorriqueño ha dicho: fuera el gobernador de la isla, fuera Rosselló. Y el miedo y el nacionalismo no plantean las dos banderas protagonistas de esa movilización, que es la libertad y la independencia por el pueblo puertorriqueño. Esa bandera solamente la pueden levantar los trabajadores reunidos en una asamblea constituyente que desenvuelva su programa y cambie las bases sociales del país. Compañeros, para finalizar, nuestra tendencia tiene un alcance y una tarea de carácter estratégico e histórico. Vamos a utilizar las elecciones para intervenir con un desenvolvimiento y con tareas revolucionarias. Compañeros, por una asamblea constituyente libre y soberana, fuera Macri, viva la lucha del Partido Obrero y de la tendencia internacional de nuestro partido. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros, para ir cerrando este acto, vamos a convocar al dirigente nacional del Partido Obrero, Marcelo Ramal. Compañeras, compañeros, lo primero que tengo que decir es que los compañeros que me precedieron han dejado realmente la vara muy alta en este acto, porque han desarrollado con enorme solvencia, con enorme profundidad, bueno, un conjunto de problemas que hacen indudablemente a la situación política, a la agenda electoral, al debate que tiene que ver con nuestro partido. Bueno, algunos de esos temas también pensaba tocarlos, con lo cual, además de dejar la vara muy alta, me plantean el desafío, ¿no es cierto?, de extenderme y abordar otras cuestiones, porque ellos ya lo han hecho muy bien sobre varios problemas que se han planteado acá. Entonces quiero partir de algo que tanto Lucía como Gustavo explicaron, y es la caracterización de este proceso electoral como una operación de encubrimiento, de distracción, en relación a dos problemas muy importantes. Primero, ocultamiento del alcance de la crisis nacional. Una quiebra económica y social, el Banco Central quebrado, despidos, suspensiones, un retroceso industrial del cual
es difícil recordar, ¿no es cierto?, un punto anterior, y de conjunto uno podría remitirse a la crisis del 2001 para comparar, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo acá. Y es indudable que el desarrollo de la campaña electoral no da cuenta de esta realidad. Aparecen un conjunto de alternativas electorales, básicamente dos, que parecen o se presenta como que ordenadamente van a dar cuenta de la situación del país si les toca gobernar, y el carácter, la profundidad de esta crisis no aparece, ¿no es cierto?, en su desarrollo. El segundo punto importante de la operación política electoral es que el mensaje a los trabajadores sería más o menos el siguiente: bueno, ustedes tienen reclamos, los despiden, los atosigan con tarifazos, pero ahora hay que esperar, hay que votar, y por lo tanto la posibilidad de una respuesta fundada en tu propia acción, en tu propia lucha, se busca cancelar, ¿no es cierto?, se busca adormecer. Entonces, esto ha sido, ¿no es cierto?, muy claramente señalado, pero yo quiero reivindicar en esta caracterización una continuidad política. Una continuidad política, si nosotros estamos recogiendo un hilo conductor. Porque ¿cuántas veces denunciamos el año pasado y un poco antes del año pasado esta presentación política y esta maniobra del AI 2019? ¿Se acuerdan cuando decíamos, no, la lucha es ahora, hay que dar una respuesta? Nos vienen con el AI 2019 para que hoy no hagamos un planteo de lucha, de movilización política frente a la crisis. Entonces, si hicimos ese alerta, ¿cómo ahora que estamos en ese 2019 electoral nos vamos a olvidar de eso y en medio de la campaña electoral no vamos a intervenir en la campaña electoral para denunciar esa operación de distracción política? Si ustedes me permiten, yo les digo cuándo comenzó exactamente esa operación política. El punto de partida fue la famosa movilización aquella de un 21 de febrero, donde habló Moyano, y se juntaron unas 150.000 personas. Y el tamaño de la movilización daba cuenta de cuál era la disposición del movimiento obrero para derrotar al macrismo en las calles. Y el discurso de Moyano de ese día fue muy claro, porque dijo, acá no vamos a derrotar a nadie en las calles, vamos a formar un frente opositor para dentro de un año y medio, aunque en este año y medio pase lo que pase con el proceso económico, político, los despidos o lo que fuera. Ahí comenzó este operativo de dilación que hoy tiene su expresión muy clara, ¿no es cierto?, en el curso de la campaña electoral. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque para los revolucionarios la intervención en una campaña electoral es por sobre todas las cosas y principalmente y prioritariamente una oportunidad, una circunstancia de preparación política de los trabajadores para la lucha de clases, para el combate contra el capital, para los procesos políticos que se vienen. Esencialmente, los procesos electorales dentro de un régimen social como el capitalismo, dentro de este Estado, donde los recursos económicos, el monopolio político-económico de los medios de comunicación, de los bancos, por parte de los partidos de la burguesía, transforman la supuesta elección, es decir, la idea esta de que cada persona elige, en una ficción política.
y nosotros tenemos la obligación de arrancar cualquier acción política electoral denunciando que estrictamente no es electoral, es decir, no elegimos nosotros. ¿Y quién elige acá? Acá elige el FMI. Ya eligió a sus candidatos, ya los puso. Bueno, y ahora maneja una elección que está completamente condicionada al cuadro de quiebra nacional, de hipotecamiento del país, de una deuda absolutamente impagable, bueno, que mueve, ¿no es cierto?, y condiciona todo lo que va ocurriendo en el país. Ahora, frente a esta situación de que no se sabe qué va a pasar con estos pagarés del Banco Central, con estas LELIQs que explicó acá Gustavo, ya hoy hubo una pequeña disparada del dólar. La disparada del dólar tiene un significado muy simple. El capital internacional dice lo siguiente: si en pocos días no salen a darnos garantías muy claras de que todo este bodrio económico y financiero no nos va a afectar nuestro patrimonio y en cambio sí va a ser claramente trasladado a los trabajadores, les vamos a mover el piso y vamos a generar una corrida cambiaria, vamos a generar toda una situación. A través de este mecanismo de extorsiones, el capital financiero dirige completamente la elección. Y nuestra primera obligación es explicar esta extorsión a los trabajadores y explicar esta ficción política. Hoy me preguntó un periodista, me dice en un momento, bueno, supongamos que Nicolás del Caño sale presidente y te nombra a vos ministro de Economía. ¿Vos qué harías? Entonces, por supuesto, estaba esperando que yo le diga, bueno, no vamos a pagar la deuda externa, vamos a nacionalizar la banca y el comercio exterior, vamos a hacer esto y otro. Y yo le dije, mira, no voy a entrar en el juego de tu respuesta. Rechacé la pregunta, porque uno tiene el derecho también de rechazar una pregunta cuando contestarla, en este caso, te lleva a desarrollar un planteo, en este caso electoral, que no es el planteo de nuestro interés. O en todo caso, es decir, cuando hablo de nuestro interés, me estoy refiriendo a nuestra tendencia, a la tendencia del Partido Obrero. ¿Por qué? Porque el problema nuestro en esta campaña electoral no es una oposición retórica entre una medida económica de ellos y una medida económica nuestra. La izquierda no va a ganar esta elección. La elección está condicionada y atenazada entre los candidatos del capital. Entonces, hay que denunciar esta situación, explicar a los trabajadores el carácter de la crisis y por sobre todas las cosas señalar que como resultado de esta crisis, en el periodo que se viene, nosotros vamos a tener que pelear por una salida de los trabajadores en base a la lucha, la movilización, la acción directa y con un planteo de poder político. Cada voto al frente de izquierda es esencialmente un respaldo a ese planteo, a esa política. Bueno, y esto de alguna manera se lo expliqué y se lo planteé al periodista. No nos interesa, insisto, esa oposición verbal de propuestas electorales que de alguna manera son funcionales a la ficción que se quiere construir en el proceso electoral. Entonces hay un candidato, hay otro, cada cual tiene su propuesta, como si nosotros estuviéramos en un pie de igualdad con las otras fuerzas para una disputa electoral que está completamente condicionada. La clase obrera puede ser mayoría e imponer su salida a esta crisis, sí, por supuesto que sí, pero va a tener que apelar a sus métodos históricos. Y nosotros usamos la campaña electoral para esto, para explicar esto, y llamar, ¿no es cierto?, a hacer un debate sobre esto, a debatirlo en nuestras organizaciones obreras, y por lo tanto
desarrollar una conciencia política superior sobre el carácter de la crisis que se viene. Acá se dijo con mucha claridad, Argentina en todos los pronósticos financieros aparece como un país desquiciado. Y esto se oculta, y cuando alguien dice algo de las hipotecas que tiene que pagar la Argentina, inmediatamente se arma un escándalo político y todo el mundo dice, che, destaparon la perdiz, porque ahora queda claro que Argentina acumula una deuda que no se va a poder pagar. Recién en Radio Nacional debatíamos esto con mucha claridad. Esta deuda que acumula la Argentina y el planteo luego de seguramente reciclarla o reestructurarla, solo se puede imponer con una derrota de la clase obrera. Y cuando hablo de una derrota de la clase obrera, hablo de un retroceso civilizatorio. Por ejemplo, ¿qué es un retroceso civilizatorio? Lo que vive la clase obrera de Grecia, después del ajuste del FMI, de la Unión Europea, del Banco Europeo de los últimos años. Un obrero en Grecia hoy está efectivamente en una condición social inferior a la que estaba hace 5 años. Ha perdido conquistas, ha perdido salario, ha perdido derechos de salud. Es decir, un retroceso profundo, y solo sobre esas condiciones es que puede establecerse algún tipo de acuerdo para reciclar una deuda que más tarde o más temprano, de todas maneras, va a llevar a la Argentina a un default y va a llevar a la Argentina a una quiebra. Dicho esto, al mismo tiempo tenemos que decir que el desafío del gobierno que se viene, sea Fernández o sea Macri, es llevar adelante esta guerra contra la clase obrera que ya fracasó bajo el gobierno de Macri. Es decir, un planteo de reestructuración social contra los trabajadores que viene de soportar un claro límite, un claro parate, como bien se explicó acá, bajo el gobierno que tenemos. Entonces, indudablemente, que vamos a un periodo terriblemente convulsivo, y esto es lo que tenemos que explicar, desarrollar, ¿no es cierto?, con toda claridad durante la campaña electoral. Acá viene la importancia de lo que también señalaron mis compañeros, de que estamos en medio de una campaña electoral que, aunque no se menciona, no se ocultan, está atravesada por luchas obreras importantes. La huelga general de los docentes de Salta, los docentes de Chubut, ocupaciones de fábrica como en Minetti, como en Canale. Entonces, ¿cuál es el valor de estas luchas desde el punto de vista del proceso político general? El valor que tienen es que en un país donde te están diciendo todos los días, ahora no luches, ahora no es el momento, mete el votito en la urna, que esto te va a dar una salida. Hay todo un sector de la clase trabajadora que dice, yo, llegado el día, meteré el votito en la urna, pero mientras tanto, solo confío en mis fuerzas, y salgo a la lucha, y salgo a la huelga. Esa es la clase obrera que va a intervenir fuertemente en el próximo proceso político, y nosotros tenemos que apostar en nuestra acción política a su formación, a su capacitación política, a su organización. Compañeros, es indudable que todo esto que estamos discutiendo acá está fuertemente entrelazado con esta polémica y con esta crisis que tenemos en nuestro partido. Y cuando digo esto, quiero hacer un señalamiento importante. Ustedes fíjense que yo digo, no, esto está metido en la crisis de nuestro partido, y podría decirlo al revés. La crisis de nuestro partido tiene mucho que ver con todo este debate.
es decisivo que arranquemos desde ese lugar para explicar qué es lo que ocurre en el Partido Obrero. ¿Por qué? Porque no estamos ante un choque de personas, de camarillas, de un grupo contra otro grupo o cosas por el estilo. El debate y la crisis que estamos atravesando es una expresión, es una manifestación importante de una transición política no solo argentina sino internacional que sacude y va a sacudir a toda la izquierda. Va a sacudir a toda la izquierda. ¿Por qué motivo? Porque cuando decimos que el proceso electoral no va a poder encaminar nada, que la Argentina va a una quiebra nacional, que va a haber un choque monumental entre la clase obrera y el gobierno que venga, lo que estamos señalando es que la izquierda tiene que prepararse para candidatear y para orientar a los trabajadores en la perspectiva del poder político. Lo que se va a discutir en la Argentina, en definitiva, es qué clase social debe gobernar. Si gobierna la burguesía, va al retroceso civilizatorio, esto que explicábamos antes. Eso plantea con más fuerza que nunca la necesidad de un gobierno de trabajadores. Entonces, esa cuestión, esa disyuntiva, sacude fuertemente todo lo que tiene que ver con el rutinarismo del progreso lineal y continuo a lo largo de los años, a lo largo de las bancas parlamentarias, a lo largo de los propios estamentos del Estado. Los choques que se vienen van a colocar en juego otro tipo de cuestiones y episodios, ¿no es cierto?, de lucha, episodios de lucha decisivos. Y el debate que tuvimos en el Partido Obrero, por ejemplo, el año pasado, cuando discutíamos si frente al colapso del macrismo había que hacer planteos de poder político, que se vaya el gobierno, que se convoque a una asamblea constituyente, están totalmente entrelazados con estas cuestiones. Acá Gustavo mencionó el caso de Puerto Rico, que es, digamos, una manifestación más de un periodo de toda una transición política en el mundo que está caracterizada por crisis políticas de enorme magnitud, rebeliones populares, gobiernos que caen a veces por un chispazo que enciende la mecha, pero que viene incubado naturalmente por la miseria social, el desempleo, las guerras comerciales, los derrumbes económicos. Bueno, todo esto indudablemente está presente, ¿no es cierto?, en un escenario internacional más general. Y la gran cuestión planteada, si uno hace un balance de lo que ha sido el derrotero de la izquierda mundial en los últimos años, es que mientras que por un lado el proceso de crisis capitalista, económica, política, incluso militar, se ha ido acentuando, por el otro lado la izquierda en el mundo ha ido acentuando su adaptación a la defensa del orden existente. Y esto hay que tratar de entenderlo, es decir, cómo se opera, porque en realidad lo que ocurre es un intenso trabajo de extorsión política, que consiste, y se vio muy claramente en el caso de Grecia, cuando en el año 2012 triunfa una coalición de izquierda y está la expectativa de si se rompe o no se rompe con el capital internacional, bueno, prima la orientación de que
es imposible cualquier salida política por fuera de los marcos del capital internacional. Entonces, si la izquierda gobierna, tendrá que adaptarse a eso, y si no gobierna, tendrá que jugar un papel de acompañamiento parlamentario de la crisis, que es lo que ocurre con España, en España con Podemos, ¿no es cierto?, y en otros lugares. Cuando uno ve el desarrollo de las guerras comerciales, de los choques entre diferentes bloques en el mundo, nos damos cuenta que esas mediaciones políticas, como por ejemplo la mediación parlamentaria, tiende a ser todo el tiempo superada por el alcance que tienen estos choques sociales. Y el caso de Puerto Rico es absolutamente claro. Entonces todo esto explica por qué nuestra tendencia en la campaña electoral se esfuerza por tratar de explicar este alcance, abrir los ojos sobre los problemas que tenemos por delante, y en este escenario y en este cuadro reclamar el derecho a poder intervenir en los órganos del Partido Obrero, en su actividad cotidiana, y por lo tanto ser parte con nuestras posiciones políticas del Partido Obrero. Y este es el planteo que naturalmente ha sido rechazado por la dirección del Partido Obrero. El rechazo ha tenido diferentes argumentos, y me gustaría detenerme, ¿no es cierto?, en alguna de estas cuestiones, porque ocurre lo siguiente. Una de las cosas que se han señalado es que nosotros habríamos constituido hace muchísimo tiempo ya una suerte de fracción secreta dentro del Partido Obrero que ahora sale a la luz. Me interesa contar esto acá en Santa Fe, porque los compañeros de acá de Santa Fe son probablemente testigos y protagonistas de cómo operó este proceso al interior del Partido Obrero. Yo di una charla acá hace unos cuantos meses, ya no me acuerdo cuándo, no existía ninguna tendencia, no existía ninguna fracción. Los compañeros me escucharon, después nos encontramos en el local, seguimos conversando, y yo pude encontrar, ¿no es cierto?, allí dos cuestiones, una especie de reconocimiento recíproco. Es decir, yo hablé, expliqué una posición política, muchos preguntaron, muchos después me hicieron interrogantes muy agudos cuando fuimos al local. Y entre gente que no tenía ningún vínculo previo, apareció, ¿no es cierto?, lo que fuera del ámbito político alguien llamaría una empatía, ¿no? En este caso una empatía política. Alguien está diciendo lo que otro esperaba escuchar de un lado y del otro. Es decir, que nosotros hemos ido construyendo una corriente dentro del Partido Obrero por el reconocimiento recíproco de las mismas cosas por las cuales queríamos pelear y por el reconocimiento de las propias cosas que nos molestaban y queríamos combatir. Yo creo que en esta tendencia nadie convenció a nadie. Todo el mundo se reconoció mutuamente alguna vez en la oportunidad que tuvo de hablar, conversar, ¿no es cierto?, intercambiar una idea. Esto le da a la corriente nuestra una enorme legitimidad, un carácter extremadamente genuino, porque acá no hay ninguna unión de intereses personales, de camarilla, de que nos hicimos amigos una vez, entonces le digo, bueno, yo te sigo porque sos mi amigo, de ninguna manera. Si es por amigos o si es por parientes, muchos están de un lado y otros están del otro. No tiene nada que ver con esto. Acá hay un reconocimiento de posiciones políticas y de cuestiones metodológicas en las cuales muchos compañeros nos fuimos
nos fuimos identificando. Y el segundo punto que me interesa destacar en esto es que el debate o la propuesta de que nos organizáramos como una tendencia, por lo menos a los compañeros que estábamos en la dirección del partido, nos fue propuesto por muchos compañeros hace bastante tiempo, o nos venía siendo propuesto. ¿Por qué no se forma una tendencia? ¿Por qué no? Y fuimos muy reticentes. No queríamos hacerlo. Por dos motivos. Primero, porque pensábamos que había un debate que debía desenvolverse y agotarse. ¿Por qué agruparse? ¿Por qué consolidar una posición? ¿Por qué no tratamos de ver si el debate político y la contraposición de planteos no arriban a un debate, a una conclusión común? Esto en primer lugar. Y el segundo punto es que, existiendo ese reconocimiento mutuo, teníamos que llegar a una homogeneidad política. Es decir, a defender ideas y planteos políticos comunes entre nosotros y no ser un grupo de gente descontenta. Eso sería un desastre. Por ejemplo, formar una tendencia o formar una fracción con toda la gente que por los motivos más diversos está enojada con alguien del Partido de Obreros o de su dirección. No nos interesaba eso, bajo ningún punto de vista. Y por eso nuestra proclamación como tendencia tuvo lugar con un manifiesto político, donde se abordan un conjunto de problemas, pero la mayoría de ellos no eran novedosos, sino que era la síntesis de todos los debates políticos que en definitiva tuvimos en el último periodo. Entonces, sobre esas condiciones nos hemos agrupado y sobre esas condiciones estamos dando la lucha política que estamos dando hoy. Hemos sido atacados por hacer actos como este, ¿no es cierto? Como este acto acá, como el acto de Rosario ayer. Pero estas acciones son los únicos recursos que tenemos para hacer oír nuestra voz frente a la situación política y frente a lo que ocurre. ¿Por qué? Porque hemos sido raleados como voceros, como candidatos, hemos sido raleados en la propia organización partidaria. Acá los compañeros del Comité de Santa Fe, a los compañeros acá no se le enviaron las boletas electorales que imprimió el partido centralmente. Entonces fíjense qué nivel de faccionalismo. Porque yo puedo decir lo siguiente, bueno, mira, son de la tendencia, pero si no tienen votos para repartir en la población, va a caer la votación en Santa Fe. ¿Queremos que caiga la votación en Santa Fe? Digan, no, démosle voto a la tendencia, aunque no nos guste hacerlo, pero no perjudiquemos la votación en Santa Fe. No. Digan, que se perjudique la votación en Santa Fe, pero que no tengan votos para repartir. Es un ejemplo del carácter liquidador con el cual la dirección del partido está abordando este debate. Pero nosotros no nos quejamos ni nos vamos a casa. Hacemos nuestra acción política con los recursos que tenemos, que naturalmente son muy pocos, organizamos charlas y actos como estos, hemos sacado una declaración política y salimos a hacer nuestra acción y salimos, ¿no es cierto?, a intervenir. Porque hoy un periodista me preguntó, también me habló de una disputa. Si nosotros queremos formar una tendencia, es justamente porque no queremos ninguna disputa. Queremos desarrollar nuestro punto de vista de cara a los trabajadores
hacerlo en el marco de la unidad de acción, porque acá no estamos llamando a votar a otro partido, a otra lista, no. Estamos haciendo lo mismo que hacen los otros militantes del Partido Obrero, llamar y organizar el voto al Frente de Izquierda. Solo que queremos hacerlo con el enfoque político y el punto de vista que expusimos acá, en esta charla. Entonces, eso no implica, es todo lo contrario a una disputa. Es desenvolver una política, al lado se desenvuelve otra, las dos apuntan a una misma lucha y el pueblo, los trabajadores, los militantes, decidirán en la confrontación de posiciones quién tiene razón, quién se ajusta, quién brinda una orientación más adecuada a su política. En el acto que hicimos en Rosario, los días antes del acto, fuimos atacados por organizar un acto en Rosario. Inclusive estuvimos ayer en LT8 y nos enteramos, el propio periodista del LT8 nos comentó al aire, él bastante molesto, que alguien del oficialismo partidario lo había llamado para que no me inviten a mí ahí a hablar en la radio. Nosotros, compañeros, no desalentamos a nadie a que quiera concurrir a ningún acto, ninguna actividad que organice la fracción oficial del Partido Obrero, de ninguna manera. Que cada cual haga lo suyo, lo que pueda y lo que deba, por la tarea común que tenemos ahora, que es organizar el voto al Frente de Izquierda. Y nosotros desarrollamos nuestra propia acción, es decir, es todo lo contrario a una disputa. Es una lucha política que queremos llevar adelante de un modo organizado. Lo que no queremos, naturalmente, es tener que hacerlo como lo hacemos ahora, excluidos de las filas del partido. Queremos hacerlo en el marco del Partido Obrero. Cuando digo excluidos de las filas o de la organización del partido, no es lo mismo que decir excluidos del partido, porque no estamos excluidos del Partido Obrero. Nosotros somos del Partido Obrero y somos el Partido Obrero, porque el Partido Obrero no es un comité, una personería, un local, un sello. El Partido Obrero es un programa y una construcción histórica. Nadie nos puede arrancar a nosotros nuestras tripas, nuestro cerebro y nuestras entrañas. Y el Partido Obrero es nuestras tripas, nuestros cerebros y nuestras entrañas. Y nosotros llevamos adelante esta lucha como miembros y como parte del Partido Obrero, porque estamos defendiendo su programa, estamos defendiendo su legado, su continuidad histórica. Por eso somos una tendencia del Partido Obrero, por eso acá hay banderas del Partido Obrero, no queremos formar otro partido, otra organización. ¿Por qué? Porque no defendemos otro programa, no defendemos otra perspectiva política que aquella con la cual nos hemos organizado, que es luchar para que la clase obrera tenga su propia organización política y su propio programa. Dicho esto, compañeros, creo que es enormemente importante que con esta visión política hagamos en estos 10 días o 2 semanas que faltan para la elección un fuerte trabajo de convencimiento político de los activistas, de los luchadores que están alrededor nuestro por el voto al Frente de Izquierda. ¿Por qué motivo? Porque si la conquista de ese voto está abonada y está fundamentada en las cuestiones que estamos discutiendo acá, habremos conseguido mucho más que un voto. Habremos conseguido que un compañero tenga conciencia del periodo político que se viene y de los recursos con los cuales va a tener que luchar por sus aspiraciones inmediatas y por sus aspiraciones históricas,
sus aspiraciones de fondo. Es un gran trabajo de reclutamiento político el que podemos hacer si peleamos el voto al Frente de Izquierda con esa visión y naturalmente defendemos también el voto, por ejemplo, reclutando fiscales para esta visión. Entonces, en este punto estamos mostrando finalmente qué es de verdad el centralismo democrático. Porque esta palabra que tanto se discute en la vida, en la fraseología de izquierda, cuando se dice centralismo democrático, es decir, que somos democráticos pero somos centralistas. Sí, es muy importante, pero hay que entender que el centralismo democrático es un concepto contradictorio y una contradicción que se tiene que conjugar. Conjugarla, por ejemplo, pensando que el centralismo democrático es la obediencia irreflexiva a lo que una dirección política determina, no. Eso es una malversación del centralismo democrático. El centralismo democrático es la acción centralizada, organizada, que resulta de un debate y de una comprensión común. De un debate y de una comprensión común. Y nosotros no renunciamos a llegar a la comprensión común a través de un debate. Bueno, esto es lo que quería decirles, transmitirles toda la fuerza por este punto y decir algo finalmente que tiene que ver con algo que también mencionamos allá en Rosario y por supuesto con todo este debate relacionado con el Partido Obrero. Conversando, sobre todo con compañeros en Rosario, algunos se encontraban, como podemos decir, apesadumbrados por este debate, por esta polémica, ¿no es cierto?, dentro del Partido Obrero. Y lógicamente cuando lo que predomina es un estado de ánimo, se dice, bueno, esto hay que superarlo de cualquier manera, de cualquier forma posible. A los compañeros que viven las cosas de esa manera, yo lo que les pido es que frente a la crisis y a la polémica, examinen primero las razones políticas de la crisis y de la polémica. Y entonces lo que está planteado acá, efectivamente es una lucha política. Y cuando está planteada una lucha política, hay que entender, y luego de entender, hay que luchar por los planteos políticos que se entienden como válidos, como firmes, que tienen que desarrollarse y tienen que prevalecer. Y si estos planteos políticos dentro del Partido Obrero prevalecen y se desarrollan, esta crisis habrá tenido un resultado formidable porque habremos logrado colocar al Partido Obrero a la altura de la enorme crisis nacional e internacional que hoy se vive y que requiere de la izquierda un planteo estratégico revolucionario. Bueno, esto es lo que quería decir. Gracias.